Siempre con afecto, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Polar Comunicaciones. Ya estamos siempre con afecto, dispuesto a dialogar con ustedes, con cada uno de ustedes, en este día que a lo mejor se debía haber constituido en un día distinto, pero prácticamente ha sido un día habitual, pese a la presencia casi inadvertida del presidente de la República, Sebastián Piñera, que estuvo en Punta Arenas. Sí, estuvo en el Cádiz temprano, se reunió con el gabinete en el aeropuerto, inauguró el monumento en el Estrecho de Magallanes, o es en la costanera del Estrecho de Magallanes, y ya ha vuelto rumbo a Santiago. ¿Y por qué estuvo el presidente? Porque hoy es el día de la región, pero no es un cumpleaños más de la región. Por eso digo yo, hubiera sido de todas maneras recordado este día de la circunnavegación de Hernando de Magallanes hace 500 años de una manera distinta. Y yo no sé si los chilenos y los magallánicos tenemos conciencia, y hay distintas miradas respecto a lo que significó, porque ya muchos han evitado hablar de descubrimiento, porque se dice los caoneros de otros tiempos, los originarios de aquellos tiempos por los canales australes habían desafiado, ¿no?, la bravura de nuestros mares antes que pasara Hernando de Magallanes. Por aquello también hay historiadores que cuestionan aquello de que Chile haya sido descubierto por el sur, por Magallanes, como lo reafirma permanentemente el Premio Nacional Mateo Martins. Vamos a hablar un poquito de la historia. En este día, cuando los números hablan, solo los números, porque tras los números se esconden dramas de muchas familias, de que hoy hemos tenido, o hasta ayer a las 21 horas, 55 nuevos contagiados por el COVID. Claro, esos números están bajando, pero hay que tomar todos los recaudos necesarios, porque esta tranquilidad que a lo mejor puede aflorar como aflorara hace algunos meses, también afloró en el verano europeo, y hoy en España, en Francia, en Inglaterra, en muchos países del viejo continente la vuelven a pasar mal. Yo me he permitido invitar a Andrés Dragisevich, que es historiador, magíster en Relaciones Internacionales, y a mi querido viejo amigo y contertulio de tantas jornadas, profesor de Historia, director en su momento del Liceo Alberto Barrera, José Saldivia. Y con ellos yo quiero intercambiar opiniones, hacerle consultas respecto a la mirada que ellos tienen, respecto a lo que significó la circunnavegación encabezada por Hernando de Magallanes hace 500 años. Afortunadamente existió en aquel desafío, en aquella hazaña, Antonio Piñafetta, que fue el cronista. Definitivamente se transformó en el historiador, porque logró llegar a puerto con Sebastián Elcano, luego que fuera asesinado en Filipinas Hernando de Magallanes. Andrés, bienvenido, siempre con afecto. Andrés, muy buenas tardes. Hola, muchas gracias por invitarme. No escucho bien el audio, todo se me acaba de cortar. A ver si ahora me escuchas mejor. Sí, ahora te escucho. Sí. Me escuchas mejor. Te decía Claro, que sí. con mucho cariño, siempre con afecto, gracias por estar, gracias por venir, gracias por participar, Andrés Dragisevich. No, para mí es un agrado poder estar acá y conversar de lo que más me gusta, que es la historia, así que el agrado es mío, así que nada que agradecer. José Saldivia, ya puedes entrar, ¿no? Has ingresado, te hemos concedido el permiso. Adelante, profesor. ¿Cómo está mi director? Muy bien, un gusto, Andrés, Vladimiro. Bueno, es el tema del día, es el tema de la jornada, y sin duda que esto da para mucho. Y ojalá esta conmemoración tan descafeinada que hemos tenido como región, como país, pueda ser en algún momento corregida, subsanada, y se puedan hacer, todavía nos queda un año
para poder hacer cosas importantes en torno a este tema, que yo creo que en términos académicos está al debe, falta mucho todavía para hacer en términos de investigación, publicación. Recién estuve viendo por ahí que el presidente había presentado un libro donde hay alrededor de 24 expositores o ponencias con respecto al tema de la circunnavegación y el estrecho de Magallanes. Bueno, ojalá eso tenga difusión y no sea un documento que quede solo en un grupo determinado, sino que ojalá sea un documento que llegue a todos los establecimientos educacionales, que esté masificado, porque yo creo que lo importante es que la gente conozca la historia, con todas sus consideraciones, lo bueno, lo malo, lo regular. Pero la gente tiene que conocer la historia, es fundamental para el funcionamiento de los pueblos. Te quiero hacer una consulta, me responde rápido José. A tus espaldas tienes una biblioteca envidiable, una cantidad impresionante de libros. Te quiero hacer una consulta y quiero que me conteste con la verdad y solo la verdad. ¿Cuántos de esos libros te has leído? ¿Cuánto de esto he leído? Fíjate que esta no es una biblioteca de un día, es una biblioteca que tiene poco, más o menos la edad que tengo yo desde el momento en que yo aprendí a leer. Aquí hay libros de todos los momentos, libros que heredé de mis abuelos, de mis padres, libros propios. Esta no es una biblioteca de un día, es una biblioteca que tiene, y no quiero decirlo en términos de la edad que tengo, pero que tiene más o menos mi edad. ¿De cuánto he leído de lo que está aquí? En su mayor parte, si no es tanto lo que uno... 70 años ya esa biblioteca. 70 años esa biblioteca, vaya. Mire, si es más todavía. Tiene 7 pisos, 7 niveles. Ya. Hay más por abajo. No, sí, es una biblioteca muy trabajada, muy cultivada. Andrés, cuéntame, ¿cuál es tu mirada respecto a la trascendencia, a la significación de estos 500 años de la circunnavegación del Estrecho de Magallanes? Para ti es la circunnavegación, sin ninguna duda, pero ¿se puede hablar de descubrimiento del Estrecho de Magallanes por parte del navegante portugués que vino bajo bandera española, con el aporte de la corona española, a descubrir, ¿no?, que era posible demostrar que la Tierra era redonda y encontrar un punto en que se lograban juntar los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico? O sea, yo creo que, como decía José, primero que todo es muy importante conocer la historia para poder opinar al respecto. Lo importante es conocerla bien con todas sus conjeturas, con todos sus altos, bajos, las cosas buenas, las cosas malas. Y en base a la pregunta, hay que ver siempre desde dónde se mira la historia. Es muy importante siempre el sujeto inicial, el sujeto desde donde se aprecia el contexto, la conmemoración que se esté analizando, y lógicamente desde la mirada europeocentrista, que siempre durante muchos siglos, y podríamos hablar incluso hasta los días de hoy, es la que ha llevado la línea de la historia universal. Se habla de un descubrimiento. Es bueno aclarar y que hoy en día existan posibilidades que uno le pueda explicar a la gente que, claro, es un descubrimiento desde la mirada occidental. Pero sea como sea nuestra herencia, la herencia de la vida que nosotros llevamos acá en Magallanes, proviene de Occidente. O sea, la palabra, la lectura, el idioma proviene de Occidente. Entonces, desde esa perspectiva, lógicamente que sí. Sin embargo, también es bueno siempre recalcar las dos miradas y ponerlas sobre la mesa la discusión, que es muy interesante siempre, de cómo se podría hablar de descubrimientos si existían ya personas habitando desde más de 10.000 años. Pero por eso es importante mencionar todos los antecedentes para que uno pueda tener una opinión y basar una conjetura propia, pero aclarando sí los puntos muy básicamente. Ya, esto fue desde la mirada occidental, desde la mirada de los pueblos originarios. Lógicamente el estrecho ya era un lugar que ellos navegaban miles de años antes, pero la importancia que tuvo para el mundo entero, para la historia posterior, tiene que ver con la mirada occidental. En ese momento empieza también, muchos historiadores y muchos expertos dan prácticamente por hecho que podría ser esta circunnavegación el origen del mundo que hasta el día de hoy nos moldea, de este mundo globalizado, de este mundo absolutamente unido. Es la primera vez en la historia que todos los océanos se unen
y ya no se entiende el mundo como por universos separados. Siempre en ese entonces, siglo XV y antes, había esta concepción de el mundo asiático, el mundo lejano, de la India, graficado por Marco Polo, el mundo europeo, y siempre eran como mundos dentro del mismo planeta. Con esta circunnavegación se genera esta idea de que el planeta es uno solo y que el mundo es uno solo y la historia universal pasa a ser una sola. Por eso, desde esa perspectiva, es importante entender la conmemoración como la conmemoración del momento en que el mundo tiene la cosmovisión que incluso hoy día nos rige con mucha fuerza, hoy día con las telecomunicaciones, con las redes, con el mundo digital, más unidos todavía, pero ese es un punto de partida fundamental. Eso no es contraproducente con analizar la perspectiva de los pueblos originarios, su historia, que obviamente es muy necesario rescatarla, trabajarla, analizarla y criticarla en la medida que sea necesario. Ahora, comparten ustedes con Mateo Martinich o tienen una mirada distinta respecto al descubrimiento de Chile, porque Mateo ha instalado, ¿no? Desde que comenzamos a leerle y fundamentalmente lo que ha significado Hernando de Magallanes, que fue Hernando de Magallanes el verdadero descubridor de Chile, ¿no? Cosa que discuten otros y para otros historiadores es lo menos trascendente. Sí, son como dicen, son eventos que finalmente son más para la anécdota, no tienen particular relevancia en los acontecimientos que posterior a esto se generan. Sí, comparto la mirada de don Mateo Martínez de que si vamos a hablar de un descubrimiento de Chile desde esta mirada, se produce justamente por Magallanes. La diferencia, lógicamente, radica en la intención de este viaje. La intención siempre fue el estrecho, encontrarlo y no venir a colonizar, no venir a poblar esta región. Por ende, cuando Diego Almagro llega en 1536 con esta intención concreta, por eso se habla del descubrimiento como país, porque es el inicio del poblamiento occidental, de la conquista, etc. Pero sí, comparto la mirada de que si vamos a enfocarnos en ese hecho, yo comparto que el descubrimiento se genera en Magallanes en 1520 y hoy siempre estuvo dentro de lo que es la Capitanía General chilena. Entonces, si nos basamos también en los antecedentes históricos, siempre este fue el fin de lo que se entendía como el territorio chileno, la Capitanía General, el reino, siempre el estrecho de Magallanes era el límite. Entonces, sí, comparto la apreciación. ¿Idéntica mirada tiene José o discrepas de aquello, José Saldivia? Sí, o sea, sí, la trascendencia está en que es un hito tremendamente importante, lo que bien no estaba dentro de un plan, ¿no? Aquí no hay una situación premeditada, tal como decía Andrea, aquí no viene Hernando Magallanes a incorporar a este territorio a alguna soberanía distinta, sino que él lo que viene es simplemente a encontrar una ruta. Su viaje está marcado por la necesidad y la urgencia que existía a partir del Tratado de Tordesillas de buscar rutas distintas para llegar en busca de las especies. Entonces, ¿qué es lo que aquí se estaba haciendo? Se dio a una tarea, aquí no se dio a la tarea de descubrir nuevos territorios, incorporar nuevos lugares, sino que aquí específicamente lo que se buscaba era si efectivamente existía una ruta marítima que permitiera la navegación por este lado para poder llegar en busca de la especie, por todo lo que significaba el Tratado de Tordesillas, donde se dividió el mundo entre Portugal y España a partir de acuerdos comerciales, geopolíticos, etcétera, etcétera. Entonces, Hernando Magallanes no tenía la tarea de descubrir territorios, sino que tenía la tarea de descubrir un paso marítimo que permitiera la circunnavegación. Yo delante escuchaba el discurso del presidente, donde el presidente hablaba de que aquí esto casi vino a incorporar el tema de que la Tierra era redonda. La Tierra era redonda desde antes de que llegara. Lo que no se tenía era el paso que permitiera unir esta redondez que le daba específicamente al planeta, donde hubiese una continuidad a través de las rutas marítimas. Yo creo que hay muchas cosas, yo creo que aquí todavía hay mucho que escribir, hay mucho que decir, hay mucho que dialogar. Ojalá esto hubiese sido importantísimo, que en el mundo académico todos estos debates se hubiesen dado. Ahora, leía yo declaraciones de Leticia Caro, dirigente de la agrupación Aborigen, y ella dice, ¿no?, con todas sus letras y de manera muy rotunda: el paso de Hernando de Magallanes es el comienzo del fin de los pueblos indígenas. ¿Cuál es la opinión de ustedes de esa aseveración? Andrés.
Eh, es es una declaración que obviamente le falta mucho quizás contenido, porque si queremos hablar por lo que sucedió, el genocidio por los pueblos indígenas que ocurrió en el siglo XIX, es un proceso, como decía José, absolutamente separado con la intención que tenía Magallanes. O sea, atribuirle a Magallanes el, lo que ocurrió con los pueblos indígenas directamente no es correcto. No es correcto, porque claro, su intención era otra, era encontrar el paso a las Indias, no tenía intenciones de descubrir territorio, ni siquiera para la corona. Entonces, entiendo la lógica de pensar esto como el comienzo del fin, como el momento en que los europeos llegan y empieza toda la colonización americana, pero creo que son hechos bastante distintos y incluso si vamos de la perspectiva de lo que ocurre después, las situaciones con el pueblo, los pueblos indígenas, con los Ceylan, que si bien fueron respaldadas en su momento por el Estado, también fueron cometidas por privados. Entonces, hay muchos elementos que habría que entrar a analizar y a discutir por separado, y quizás no corresponde dar una declaración tan concreta al respecto de que es el comienzo del fin. Pasan muchas cosas, hay muchas cosas que en la época era lo que ocurría, pasan muchas situaciones claramente que con los ojos del 2020 son criticables, pero que en aquella época eran muy difíciles de asimilar de la misma manera. No así en el siglo XIX, eso es otra historia. Es muy interesante también poder hablar de la mirada que se tenía en el siglo XIX de los mismos pueblos indígenas, pero es muy contraria a lo que ocurría casi 400 años antes. Entonces, para mí son procesos separados y se puede entrar a discutir, a criticar, pero como decíamos en un principio, es importante primero conocer bien los puntos, la historia, los contextos, y en base a eso poder entrar a discutir si es que vale la pena celebrar, conmemorar. La diferencia de los conceptos es importante. También si uno habla de celebrar a ciertos personajes, quizás uno le está dando una connotación positiva. Quizás siempre es mejor hablar de conmemorar la historia, de analizar los hechos, de ver las aristas, o sea, verlo con una perspectiva más amplia. No digo que su visión sea particularmente equivocada en cuanto a la visión personal, sino o lo que ella o lo que puedan pensar, pero históricamente, que es lo que nos compete, no tiene mucho alineamiento, no tiene muchas bases, muchas fuentes para poder aseverar algo así de concreto. José, el destacado escritor magallánico Óscar Barriento Bradasich dice que el estrecho de Magallanes debe ser nuestra carta de presentación al mundo y debe tener la cultura de protagonista. Sin duda. ¿No hemos alcanzado altura de protagonista? Yo lo comparto plenamente. Yo creo que esa es una importante aseveración que hay que concretar en términos geopolíticos, en términos de las relaciones exteriores, en términos que como país, si nosotros tenemos que ver cómo Chile está en el mundo, siempre se habla esto de Chile al mundo, y uno se da cuenta perfectamente, lo conversábamos también con otro grupo de panelistas, en el sentido de que qué es lo que se conoce de Chile o qué es lo que se conoce de nuestra región. Sin duda que el Estrecho de Magallanes, el Cabo de Horno, toda la toponimia que existe del Austro, sin duda que reviste un carácter tremendamente mágico para el mundo occidental, y no solo para el mundo occidental, sino que también para los orientales y para el mundo en términos generales. Esta es una tierra mágica. Si lo que nosotros no tenemos que olvidar que este es el fin del mundo, y como el fin del mundo es la proyección que pueda tener. Mira el mismo tema del que uno ha conversado en forma reiterada, el tema antártico. Sin duda, si nosotros somos la puerta de entrada a la Antártica, esto tiene una tremenda significación y una tremenda proyección. Yo no lo he escuchado en las palabras del presidente, no lo escuché en las palabras de las autoridades regionales, de la proyección que tiene Magallanes a partir de estos 500 años, cómo la pudiéramos proyectar en función de lo que hoy día tenemos, de lo que debiéramos tener y cómo debiéramos desarrollarnos. Sin lugar a dudas que está el tema de la región de Magallanes y la importancia que tiene geopolíticamente para Chile, pero también está la significación que tiene cómo proyectamos desde aquí el territorio nacional y la proyección hacia el territorio antártico. Andrés recién también lo conversaba de una otra manera, la importancia del territorio, la importancia de los elementos que lo componen. Eso es lo que nosotros tenemos que trabajar efectivamente, todos esos elementos, llevarlo a una situación positiva y sin duda que es una palanca importantísima de desarrollo. Andrés,
hemos hablado durante mucho tiempo que nuestra gran industria del desarrollo es el turismo. Sin embargo, ahora está apareciendo el hidrógeno verde y se dice que por allí podría estar el gran futuro de desarrollo de la región. Pero tú también eres un hombre ligado al turismo. Entonces, a propósito de lo que dice el escritor Óscar Barrientos, que el estrecho debe ser nuestra carta de presentación al mundo, debe ser, vale decir, no lo es, y debe tener la cultura de protagonista, debe tener, no la tiene. Tú también estás relacionado con la actividad turística, ¿no? Junto a este interés tuyo por, primero, beber de la historia y luego enseñar la historia universal. En el mundo, ¿qué crees tú que se ha vendido más y mejor? ¿Qué es más conocido? ¿El Estrecho de Magallanes o la Patagonia? Por ejemplo, se sale a vender, el turismo se sale a vender la región. Se vende la historia de Magallanes, la travesía, lo que significa el Estrecho de Magallanes, o se vende más fácilmente Patagonia, lo que es generalmente también confundido, Patagonia igual a Argentina. Sí, sin duda, como dices tú, estos dos conceptos de la Patagonia y del Estrecho son los que más se exteriorizan. Y yo pienso que la Patagonia como concepto sigue siendo lo más escuchado. Sin embargo, como decías tú, en mi experiencia en turismo, que me ha tocado estar con mucha gente extranjera, me llama la atención también que es para distintos públicos. El que viene, hay gente que viene a buscar experiencias cercanas a la naturaleza. Hay personas extranjeras muy instruidas que también vienen con el Estrecho como principal eje de lo llamativo de la región. Depende también, como digo, del tipo de persona que venga en cuanto a los gustos. Si tú buscas naturaleza, lógicamente quizás lo más vendido es Torres del Paine, acá en lo que es Magallanes, y la Patagonia como Patagonia completa, que, como bien dices tú, también he podido comprobar en terreno que se asocia mucho con Argentina. Y mucha gente incluso confunde este tema de que la Patagonia también es chilena, no entienden muy bien la división de Tierra del Fuego. Hay como falta todavía concretar conceptos hacia el exterior. Yo concuerdo las palabras de José previamente, pienso que el Estrecho es un punto muy importante para venderse en cierto modo al exterior. Todos queremos que la región sea más desarrollada en los términos que hoy día desarrollan una región. La inserción de la región de Magallanes en el mundo es muy necesaria, porque hay una paradoja interesante en cuanto a que la región de Magallanes se encuentra muy aislada del resto del mundo, pero al mismo tiempo siempre ha sido una región conectada con el resto del mundo. Nosotros nos formamos en base a corrientes migratorias, después siempre en el siglo XIX y hoy día nuevamente con un protagonismo muy alto, somos la puerta de entrada a la Antártica, un continente que está muy en boga, que está muy presente hoy en día. Así también el turismo conecta Magallanes con personas que hoy día vienen de todas partes del mundo. A mí me ha tocado estar con japoneses, con personas de Kazajistán. Sí. Antiguamente quizás uno veía gente de Estados Unidos, de Alemania, Francia. Hoy día de todo el mundo ve Magallanes y la Patagonia como algo muy importante. Y varía las personas que vienen atraídas por la historia del Estrecho de Magallanes, que la conocen muy bien, al contrario de lo que mucha gente podría pensar. Mucha gente habla mucho del viaje de Magallanes cuando llegan acá. La gente atraída por la naturaleza, que vienen principalmente a lo que es el Paine, y la gente atraída por la Antártica y por lo que significa esta puerta a la entrada. Sin duda que se le puede sacar mucho más provecho y ahí es necesario la inversión, mejorar, por ejemplo, el puerto. Hace rato que China viene buscando entablar relaciones más concretas acá, que el puerto sea algo más óptimo para ellos, y eso siempre necesita una inversión concreta que se materialice. Lamentablemente todos entendemos en el contexto del 2020 que esto se ve un poco frenado. Este Centro Antártico Internacional que se iba a formar, que honestamente en este momento en particular no sé en qué estado está. Yo sé que en algún momento las platas habían sido ya soltadas, pero después que se retuvieron. Todo esto es necesario concretarlo, porque Punta Arenas tiene mucho potencial, la Antártica tiene mucho potencial y un potencial muy positivo: turismo verde, sustentable, turismo científico. El tema es, y discúlpame Andrés, perdóname, ¿sí? José, el tema es de que a propósito del Centro Antártico, Chile recorta de su presupuesto para la ciencia, y el Instituto Antártico Internacional está estrechamente ligado, ¿no?, a la ciencia, a la investigación,
y nosotros queremos ser para país de la OCDE, y bajamos de un 0,34 a un 0,32 a un 0,29 del PIB, el aporte a la ciencia en el presupuesto del año 2021, lo que evidentemente para lo que significa el futuro, lo que pensamos nosotros, la proyección de país y de región, es un autogol. Parecía, por ejemplo, que era un despropósito la inversión que se hizo, ¿no? Para el Cádiz. Mira los resultados que nos está dando el Cádiz, cómo se ha puesto a prueba el Cádiz con la pandemia. Y parecía que era un elefante blanco, que no iba a servir para nada, que no se iba a sustentar a través de los tiempos. Mira los resultados que ya nos ha comenzado a dar. Tenemos más que conversar, tenemos mucho que hablar de Magallanes, de lo que significa, por ejemplo, el estrecho y la globalización, lo que significó Magallanes antes, paso obligado de los barcos, de todas las banderas, en otros tiempos, cuando comenzaba el auge de esta región capital de la Patagonia. Estamos con el Grupo Altura recordando un trazo del canto a Magallanes en el Día de la Región. Hacemos un breve alto y retornamos con Andrés Dragicevic y el profesor José Saldivia para seguir navegando en la historia, las embarcaciones de Hernando de Magallanes. El paisaje con libertad.